Bien, vamos a resolver a modo de práctica algunos ejercicios de los que figuran en el archivo de lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Bien, tenemos entonces 3 actividades de práctica y en el punto número 1, ¿sí? El enunciado dice, expresa en lenguaje simbólico y resuelve. Y yo elegí para que hagamos la resolución el punto B. El punto B dice el producto entre 13 y 5. Bien, hay un sector en donde ustedes tienen las traducciones o las palabras más usadas para traducir y qué significa cada uno. Esta palabra, ¿sí?, se encuentra anotada dentro de esa lista. Entonces, siempre que yo tenga en un enunciado la palabra producto, ¿sí?, estoy hablando de multiplicación. Entonces, voy a multiplicar, ¿qué cosa? Entre 13 y 5. Quiere decir que entre esos dos números, ¿sí?, yo voy a tener una multiplicación o un producto. 13 escrito simbólicamente y 5 escrito simbólicamente. Lo que voy a hacer es ahora traducirlo. ¿Cómo quedaría toda esta oración expresada en lenguaje simbólico? Porque yo la tengo expresada en lenguaje coloquial. Esto sería 13 por 5. Lo mismo que dice acá arriba, expresado con palabras, lo dice acá expresado en símbolos. Y coloqué el igual porque a mí la consigna me dice que exprese en lenguaje simbólico y además que lo resuelva. Por eso yo puse igual para encontrar el resultado, cuánto da esa multiplicación. Voy a ir a un cálculo auxiliar y voy a resolver la multiplicación. Me llevo una, 5 y una que me lleve 6. Entonces, el resultado lo coloco acá. Ya hice lo que me pide la consigna, expresar en lenguaje simbólico y resolver. Bien, ahora me voy al punto número 2. El punto número 2 me dice todo lo contrario al punto anterior. Me dice expresa en lenguaje coloquial. O sea, yo tengo mi ejercicio expresado en lenguaje simbólico y tengo que escribir una oración que represente a esa traducción que yo ya tengo hecha. Yo elegí del ejercicio 2 el punto B, que dice 24 dividido 3 más 1. Bien, entonces lo primero que yo voy a hacer es algo que ustedes ya conocen y es separar en términos. Yo separo en términos utilizando los signos más y menos. Entonces, de esa forma me quedó separado en términos el siguiente cálculo. No me pide resolverlo. Lo puedo resolver, sí, si me lo pidieran, pero acá solamente me pide que yo haga la traducción. O sea que lo escriba en lenguaje coloquial, porque así como está, sí, de esa forma es lenguaje simbólico. Y yo lo quiero pasar a lenguaje coloquial. Bien, ¿por qué separé en términos? Porque tengo que entender qué es lo que voy a decir primero y qué es lo que voy a decir después, porque está en dos partes. Bien, la primera parte, ¿sí? Tengo un número que está dividido por 3.
Esto ustedes ya lo tienen en el cuadro. Esto es tercera parte. Siempre que yo divido por 3, voy a decir o voy a escribir la tercera parte. Bien, y acá tengo una suma. Bien, le sumo 1. Esto se puede traducir de diferentes formas. No hay una única forma correcta, pero vamos a escribir las más utilizadas. Entonces, puedo decir, comienzo. Tengo que escribir en lenguaje coloquial, o sea, utilizando palabras. Digo, 24, ¿sí? Es el número que yo tengo ahí. Tercera parte, ¿sí? Y después lo que le sigue, el más 1. Esto me puede quedar escrito en lenguaje coloquial. La tercera parte de 24 y podemos decir diferentes palabras. Yo voy a elegir aumentado en 1. Entonces, la tercera parte, ¿sí? Es esto, de 24, el número que yo tengo al que le voy a calcular la tercera parte, aumentado en 1. ¿Sí? Puedo decir también más 1 es lo mismo, o puedo decir, también estaría correcto decir el siguiente, porque recuerden que para calcular el siguiente yo sumaba 1, puedo decir el siguiente, ¿sí? Cuando digo el siguiente estoy hablando del más 1. El siguiente de la tercera parte de 24. Y también estaría correcto. Cualquiera de las dos oraciones está correcta para esta expresión que está escrita en lenguaje simbólico. Entonces, puedo usar una oración, esta que escribí primero, o puedo elegir la otra. Bien, y me voy al último punto, en donde tengo el ejercicio que tiene como enunciado lo siguiente. Es el punto número 3. Expresa en lenguaje simbólico y resuelve. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos un ejercicio mucho más largo, expresado en un enunciado mucho más largo, y yo tengo que traducir todo esto en una expresión en lenguaje simbólico. Bien, tengo que mirar detenidamente y ir acomodando, ir uniendo todas las traducciones que yo encuentre en la oración. Bien, entonces yo voy a tomar un color y voy a ir marcando a ver qué puedo ir traduciendo. Entonces, comienzo. La suma. Acá ya aparece un símbolo, ¿sí? El símbolo más. Me está diciendo que yo tengo que sumar. Bien, siempre que sume, voy a sumar 2 o más cosas, ¿sí? 2 o más cosas. En este caso, sigo leyendo y me dice, la suma entre quiénes
son los que yo voy a sumar. Esto me dice el triple de un número. Esto va a ser lo que yo voy a sumar con otra cosa. Bien, el triple. El triple hace referencia a 3 por. Y un número hace referencia a X, el número desconocido. Entonces, el triple de un número es 3X. Bien, sigo leyendo la oración. Y es con quién yo lo voy a sumar. Con quién lo voy a sumar. Y me dice el doble de su siguiente. Entonces, voy a esta primera parte. El doble era 2 por, ¿sí? Y el siguiente, ¿sí? ¿Cómo hacía la traducción? Era X, ¿sí? Estoy hablando del número que no conozco, y el que le sigue. O sea, era X más 1. Toda la segunda parte traducida me quedaría 2 por X más 1. Bien, sigo leyendo. Es igual, cuando me dice es igual, yo automáticamente pienso en el signo igual. Y sigo leyendo y me dice la mitad de 84. Y cuando me dice la mitad, yo tengo que recordar que la mitad era dividido 2. Pero me dice la mitad de 84. Entonces esto es 84 dividido 2. Bien, una vez que hice todo esto, tengo que ensamblar, unir todas las partes que me quedaron del lenguaje simbólico. Comienzo. Esto es la suma. Entonces yo al signo más lo voy a colocar no al comienzo, lo voy a colocar en el medio, porque yo sé que de un lado tengo que colocar una cosa y del otro lado otra cosa. Esas dos se van a sumar. Adelante, ¿sí? Voy a poner lo que tengo en la primera parte de la oración. Es la suma entre el triple de un número, que lo escribimos como 3X, y el doble de su siguiente, que habíamos escrito de esta forma la traducción. 2 por X más 1. El triple de un número más el doble de su siguiente. Si se fijan, va tomando forma. Es igual, coloco el signo igual, a la mitad de 84. O sea, 84 dividido 2. Y esto que me quedó acá escrito es lo que ya estuvimos trabajando. Es una ecuación, ¿sí? Todo el planteo de este enunciado expresado en lenguaje coloquial me queda como una ecuación en lenguaje simbólico. Y el ejercicio me decía que exprese en lenguaje simbólico, que fue lo que yo ya hice, y una vez que hice eso me pide resolver. Por ende tengo que resolver esta ecuación. Bien, vuelvo a repetir cómo quedó la traducción. Arriba tengo el lenguaje coloquial y debajo tengo el lenguaje simbólico. Voy leyendo. La suma, ¿sí? La suma entre quién y quién. Entre el triple de un número, 3X, y el doble, 2 por, de su siguiente, o sea, el siguiente del número desconocido, el siguiente de X, X más 1, el doble de dijimos que era por, de su siguiente, X más 1. Es igual, el signo igual, a la mitad de 84. 84 dividido 2. Bien,
hice toda la traducción y ahora lo voy a resolver. Esto me va a quedar el 3x, que lo dejo igual, más, y acá aplicamos todo lo que ya estuvimos trabajando, propiedad distributiva. Esto me va a quedar 2 por x, 2x, y 2 por 1, 2. Acá hago la división, la mitad de 84 es 42, y ahora vamos a agrupar de un lado los términos con x y del otro lado los términos sin x. Si cambia de miembro, cambia de signo. Entonces, el 3x más el 2x se van a quedar en el primer miembro, igual el 42 ya estaba en el segundo miembro, y voy a pasar el 2 con la operación inversa, o sea, restando. Bien, sigo resolviendo y acá tengo para resolver con x. Tengo 3x y le sumo 2x, me van a quedar 5x. Igual, del otro lado también sumo, resto, y me va a quedar 40 menos 42 menos 2, 40. Bien, me queda por último pasar el 5, que dijimos que en el medio siempre hay una multiplicación, por más que no esté el punto, yo sé que hay un signo por, y esto es su operación contraria. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces, conseguí que la x quede sola y obtengo el resultado. 40 dividido 5, esto me da 8. Y de esa forma llegué al resultado. X vale 8. ¿Qué hice? Tenía un ejercicio expresado en lenguaje coloquial, lo traduje al lenguaje simbólico, hice el planteo, me quedó la ecuación, resolví la ecuación y llegué al resultado. Y de esa forma se resuelven los 3 ejercicios que pusimos como ejemplo de las actividades de práctica.